Listo. Buenas tardes. Vamos a exponer sobre los multiplicadores de Lagrange. El grupo está compuesto por David González, Emily Muñoz, Jason Payanene y Santiago Ballesteros. Antes de pasar a los multiplicadores de Lagrange, vamos a hay que dar una introducción. A lo largo de la historia de la humanidad, eh, han estado presentes las matemáticas, diferentes formas de expresar o representar aquello que no es posible contar mediante palabras. Al igual que el lenguaje, las matemáticas evolucionaron y han brindado grandes herramientas para cualquier sector de la sociedad. Gracias al estallido de la revolución industrial, el mundo ha implementado medidas para reducir costos o diferentes factores que implican realizar algo. Y gracias a la aplicación del cálculo diferencial y demás áreas de las matemáticas, se ha logrado el objetivo. Aunque aplicar los conocimientos adquiridos y heredados por grandes personajes lleva un tiempo de formación. En este escrito se pretende reducir ese tiempo, aplicando herramientas de aprendizaje basadas en la ejemplificación. La pregunta ahora es, ¿qué se pretende explicar aquí? La respuesta es simple y se enfoca en optimizar, maximizar o ahorrar. Actualmente se sabe que la materia prima es limitada, al igual que cualquier recurso. Por eso, para cualquier profesional, se es necesario aplicar técnicas de optimización en su formación, que involucren ahorrar tiempo o hacer uso provechoso de los materiales. Ahora bien, las matemáticas no discriminan a nadie. Por eso, se explicará un método para optimizar algún proceso en diferentes campos, tales como la biología, economía e incluso ingeniería, aplicando los multiplicadores de Lagrange, nombrados así en alusión al ilustre matemático Joseph Louis Lagrange. Ahora pasamos con los antecedentes. Buenas tardes. Vale, ahora vamos a hablar de los antecedentes, que son ciertos temas que tenemos que tener claros antes de empezar a hablar de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, bueno, acá están funciones multivariables. Entonces, estas son aquellas funciones en las que se agrega una variable más. Como sabemos, una función es la relación entre dos conjuntos. Y en este caso, a cada elemento de un conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. En las funciones multivariables se cumple esta misma característica. Sin embargo, en estos casos, una variable depende de otras variables independientes. Las gráficas multidimensionales son las gráficas de las funciones multivariables y en este caso hay una entrada bidimensional, es decir, XY, y una salida unidimensional en Z. Las derivadas parciales se aplican las mismas reglas de las derivadas que conocemos todos. Lo único es que se tiene en cuenta que para derivar respecto a una variable, ya sea x, y o z, se consideran las demás variables como una constante. Los campos vectoriales nos indican la dirección hacia la cual se representa la gráfica. Acá tengo un ejemplo de campos vectoriales, que es el de la parte superior. Y es posible determinar como la dirección de la gráfica sin tener como tal la gráfica dibujada en ese punto. Las curvas de nivel, en este caso se escoge uno o más valores de salida, es decir, en el eje Z, y se dibuja una curva que pase por todos los valores de entrada, es decir, XY. En este caso, la curva de nivel está dada por la función de restricción, ¿sí? En el caso que estamos exponiendo de los multiplicadores de Lagrange. Otro tema a tener en cuenta es el gradiente. El gradiente es como una colección de las derivadas parciales y esto se da en forma de vectores. De la misma manera, pues se tiene algo como un campo vectorial, que es lo que vemos acá, y esto nos da la información acerca del comportamiento de la función en el punto que nosotros estemos mirando. Y lo que nos va a decir es hacia qué dirección, o sea, la gráfica que nos dé, digamos el vector, nos va a decir hacia la dirección hacia donde está el cambio más pronunciado en esta función. Otra cosa importante son los máximos y mínimos, que pues es lo que hemos venido viendo las últimas semanas. Y pues estos puntos son los respectivos pues puntos en una gráfica que alcanza la función, ya sea en f de x, es decir, y, o si es una multidimensional en f de x, y, es decir, en el eje z. Estos puntos se estudian al igualar las derivadas a cero, pero como ya sabemos, tenemos que tener en cuenta que esta derivada igual a cero, nunca no tenemos certeza que sea un punto máximo o un punto mínimo, ya que es posible que dé un punto de silla. Y por último, los símbolos que vamos a utilizar en los multiplicadores de Lagrange son los que tenemos acá en la parte inferior. Entonces,
El primero es la derivada con respecto a f, que es la letra de la parte superior, en el numerador de x, que es el que se pone en el denominador. El segundo es la derivada parcial de f con respecto a y, y el tercero es con respecto a z. La que vemos acá es un vector de f, es el vector gradiente, y por último tenemos lambda, que expresa cuánto cambia la función f si g, que es la función de restricción, cambia en una unidad. Es como se denomina multiplicador lagrangiano y es una constante o un factor escalar. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo teórico, el desarrollo matemático y algunos ejemplos clave. Pero no, antes falta definir, decir la biografía, una pequeña biografía sobre Lagrange. Bueno, sí es una parte relevante. Pues para apuntar que Joseph Louis Lagrange es uno de los matemáticos más reconocidos, que se estima ha tenido aportes significativos en lo que es las matemáticas, la física y la astronomía de diversas maneras, aplicando más que todo el cálculo en múltiples variables, y uno de sus aportes que más se recuerda es la reformulación de la mecánica clásica de Isaac Newton para simplificar los cálculos que él había propuesto anteriormente. Ahora sí pasamos al desarrollo teórico de los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange, denominados así, como ya se mencionó, en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento mediante el cual se pueden encontrar máximos o mínimos de funciones de varias variables, que se ven como f de x, y, cuando hay alguna restricción en los valores de entrada que se pueden usar. Este método reduce el problema restringido con n variables a un problema sin restricciones de n más k variables, donde k es igual al número de restricciones y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas de una manera más sencilla. Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada ecuación, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo, el cual está condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones cuyos coeficientes son los multiplicadores. La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de derivadas de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a cero. Ahora veamos las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar los multiplicadores de Lagrange. Esta técnica solo se aplica a funciones multivariables que puedan ser derivadas mínimo una vez con restricciones que se vean como g de x, y igual a c. Aquí g es una función de varias variables con el mismo espacio de entrada que f y c es alguna constante. Los objetos de los multiplicadores de Lagrange son visualizar algunas superficies cuádricas y curvas de nivel para distintos valores de la variable z, identificar a través de los simuladores los puntos x, y sobre la curva correspondiente a la función restricción, donde la función principal tiene extremos, interpretar gráficamente los resultados obtenidos empleando el método de los multiplicadores de Lagrange, aproximar las soluciones del problema a partir de la observación en el simulador de las curvas de nivel de la función principal y la curva correspondiente a la función condicionante. Adquirir habilidad es la resolución de problemas en un ambiente computacional. Ahora, las características de los multiplicadores de Lagrange son: hay métodos como el método de eliminación de varias variables que no resulta operativo cuando el problema tiene muchas restricciones o las restricciones son muy complejas, por lo que en estos casos resulta bastante útil usar los multiplicadores de Lagrange. Es un método alternativo, el cual además proporciona más información acerca del problema. Todos los óptimos que verifiquen las condiciones de regularidad establecidas tienen los correspondientes multiplicadores. El teorema de Lagrange extrae una condición necesaria de optimalidad bajo las condiciones de regularidad. Ahora vamos a pasar al desarrollo matemático. Ok, el desarrollo matemático. Santiago, ¿te puedes devolver, por favor? Gracias. A esto sí.
Sí. Bueno, para empezar, con el desarrollo matemático, primero que queden más claras las condiciones. Entonces, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, la principal condición para que se pueda aplicar es que hayan mínimo dos funciones. Por un lado, la función objetivo, que es una función multivariable, que pues tiene valores resultantes en una variable, por ejemplo, digamos, para la que es la función evaluada en x y y, tiene valores resultantes en k, que vendrían siendo en z. Y además, esta función objetivo tiene que estar sujeta a una función restricción, normalmente denominada g de x, y, o bueno, según sean las variables que tenga. Y esta función restricción tiene que tener exactamente la misma cantidad de variables, tiene que ser evaluada en la misma cantidad de variables y ser igualada a una constante, pues sí, una constante como tal. Y ya. Ahora, otra parte importante de los multiplicadores de Lagrange está en sus curvas de nivel. En las curvas de nivel, como ya lo mencionamos anteriormente, es una manera de representar las funciones vistas, por ejemplo, desde el eje Z para funciones de dos variables x y y. Y un dato importante para entender los multiplicadores de Lagrange es que cuando la función objetivo, la curva de nivel de la función objetivo y la curva de nivel de la función de restricción son tangentes, es seguro que haya bueno, es prácticamente seguro que haya un máximo o un mínimo para esas funciones, lo que nos ayuda en los problemas de optimización y lo que nos va a ayudar más adelante a explicar por qué la igualdad de las fórmulas de Lagrange. Entonces, esta es una parte muy importante. Ahora, otra parte importante para la base de este tema son los gradientes paralelos. Y es que al nacer, o bueno, ya como lo mencionó anteriormente mi compañero, los gradientes son el punto, la dirección, perdón, en la que la función toma el valor como más empinado, podríamos decirle. Entonces, si tenemos este punto, que en este caso sería el punto tangente de la función objetivo y restricción, si tenemos estos puntos, pues va a haber dos vectores gradientes que van a ser paralelos, van a nacer del mismo punto y a los que es posible aplicársele un vector escalar para poder igualarlos. Y es justo de ahí de donde viene la función que voy a mostrar a continuación. Listo. Ok. De ahí es de donde nace esta función que estamos viendo, que es la función de igualdad, que nos dice que el gradiente de la función objetivo es igual al gradiente de la función restricción multiplicado por precisamente este factor escalar que mencioné anteriormente, que es lo que nosotros denominamos para este tema el multiplicador de Lagrange. Este se representa con el símbolo lambda, como lo pueden ver en la imagen. Ok. Como ya sabemos, el gradiente es la compilación de las derivadas parciales de la función. Por lo tanto, se puede descomponer precisamente en las derivadas parciales de esta función, que también es lo que vemos en esta parte. Listo. Entonces, ¿cómo trabajamos los problemas de optimización con esta fórmula? Pues es relativamente sencillo después de que se entiende cómo su funcionamiento. Y es que en primer lugar, pues descomponemos el vector gradiente claramente en las derivadas parciales según la cantidad de variables que tenga. Por ejemplo, en este caso tenemos variables x y y, por lo tanto lo descomponemos en las derivadas parciales tanto para x como para y. Después de esto, reemplazamos los datos y hacemos la derivada, pues dependiendo de la derivada parcial en la que estemos trabajando, reemplazamos los datos del problema. Al reemplazar los datos, pues obtenemos unas ecuaciones unidas también a la función restricción que tenemos al inicio del problema, y tenemos un sistema de ecuaciones en las que podemos despejar las variables. Ahora, se despejan las variables, lo que nos da unos valores que pueden resolver estas ecuaciones. Y estos valores después los reemplazamos en la función inicial, en la función de igualdad inicial, y en este punto es cuando puede pasar que podemos obtener dos puntos donde
se resuelva como las ecuaciones. Entonces, en ese caso, tenemos que determinar si estamos buscando el punto mayor, que sería el máximo, o si estamos buscando el punto menor, pues que ya sería el mínimo de la igualdad, del problema de optimización. Y pues ese sería como el funcionamiento más o menos. Ahora, Lagrange en sus estudios encontró una manera de condensar toda esta información en una función, la cual se denominó la función lagrangiana. Perdón. Y esta función tiene una particularidad, y es que aquí lambda, que antes se tenía como una constante, ahora se tiene como una nueva variable para la función. Perdón. Y esta función, bueno, tiene la cantidad de variables, pero ahora más uno, que es lambda. Y esto pues es igual a, como lo vemos aquí, que es la función objetivo menos el multiplicador, que ahora es una variable, recordemos, por la función restricción menos la constante que tenemos al inicio. Y para trabajar con esto es similar a lo que tenemos para la igualdad anterior. Y es que si nos ponemos a detallar los datos y lo que tenemos de información, resulta que el gradiente de esta función lagrangiana igualado a 0 nos da precisamente, digamos para un ejemplo de x, y y lambda como variables, nos da precisamente la función de la derivada parcial de x, la función de la derivada parcial de y, y cuando derivamos parcialmente en función de lambda, tenemos precisamente la derivada pues de lambda, claramente, pero que es igual a la función restricción. O sea que eso nos lleva prácticamente a la misma información que tenemos en la parte de arriba, solo que pues más condensada y es como más sencilla de trabajar, dependiendo pues el método que necesiten. Y en este caso, la manera de trabajarla, simplemente también se hacen las derivadas parciales porque nos llevan a las mismas ecuaciones, al mismo sistema de ecuaciones, igual a las derivadas parciales claramente igualadas a 0, como ya lo expliqué por qué. Y volvemos, tenemos el sistema de ecuaciones, podemos despejar las variables y encontrar los puntos de tangencia de las funciones, donde podemos encontrar la solución, ya sea que necesitemos maximizar o minimizar, según sea el caso. Esa es como la funcionalidad del método de los multiplicadores de Lagrange. Buenas tardes. Ahora pues ya que tenemos cierta teoría ya contextualizada, pues lo mejor y lo ideal es dar ciertos ejemplos donde pues se note cómo se utiliza la función lagrangiana en los ejemplos. Entonces pues uno que va a tener un cierto contexto y otro que va a ser más, pues va a tener un desarrollo digamos que más teórico. Entonces pues en el primer caso, pues lo que se solicita es determinar la máxima producción del aceite de palma. Y todo esto, pues, a ver, creamos un contexto, ¿sí? Imaginemos que tenemos una empresa y queremos saber que, cuál es la máxima cantidad de litros de aceite de palma generados y y pues tenemos una función para determinar la cantidad de litros, ¿sí? Entonces esa función pues va a ser L de NP, en donde L significa los litros, N la cantidad de horas trabajadas y P la cantidad de capital invertido. Entonces dice que es 34 de las horas, 34 horas trabajadas, ¿va? Bueno, el tema. Ya teniendo esta función, pues los términos y las condiciones que nos aplican, entonces nos dicen lo siguiente. Una hora le cuesta a la empresa cerca de 4.500 pesos, si no estoy mal, 4.370 pesos. Y la empresa invierte por cada hora trabajada 12.459 pesos. El administrador, en este caso nosotros, contamos con un presupuesto de más o menos 61.074.912 pesos y queremos saber cuál es qué tantos litros de aceite de palma, ¿sí? Cuál sería la máxima cantidad de producción que lograríamos con respecto a ese capital invertido. Entonces ahí ya tendríamos la función restricción y la función objetivo. En nuestra función objetivo es en este caso la primera que se ve en pantalla, LNP, 34 n elevado a la 4 séptimos,
de 25 veces el capital invertido, que está elevado a los 3 quintos, y todo eso se parte entre 9 porciones. Nuestra función de restricción entonces va a ser el costo de la hora trabajada por cada trabajador más el costo pues, de la hora invertida. Y lo que tenemos que hacer es encontrar los valores adecuados para que sean igual al presupuesto, ¿sí? Entonces, si continuamos viendo el ejemplo, encontramos que pues ya de lo que han hablado mis compañeros, según pues, según, qué pena, según la función lagrangiana, encontramos que es el vector gradiente f va a ser igual a lambda veces el vector gradiente de la función restricción. Entonces, en este caso, ya empezando a evaluar los términos, encontramos que para la función restricción, entonces el vector gradiente de g, que es la derivada parcial evaluada en los dos puntos de pues, las dos variables que tenemos, encontramos que para que la derivada parcial con respecto a n de L es lambda veces 4370. Y con respecto a P, qué pena, es lambda veces 12459. Ahora tenemos que evaluar el vector gradiente de nuestra función f, que pues se va a mostrar a continuación. Entonces, el vector gradiente con respecto de la función objetivo, derivando parcialmente con respecto a n, encontramos que es 136n elevado a la 2 menos 3 séptimos, que se multiplica por 25 novenos p elevado a la 3 quintos. Y el vector, y el, qué pena, la derivada parcial de P con respecto a L va a ser 34n elevado a los 4 séptimos, multiplicado por 75 veces P, P novenos, elevado a la menos 2 quintos. Entonces ya teniendo las derivadas parciales y con las derivadas parciales pues ya sabemos que podemos tener el vector gradiente de las dos funciones. Y pues teniendo en cuenta eso, nos vamos a encontrar con un total de 5 ecuaciones y pues a mostrar el sistema. Entonces, este es el sistema que tenemos. Tenemos 3 ecuaciones y 2 de... Qué pena, tenemos 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces, la primera nos muestra lo que es la derivada parcial de n en la función objetivo y en la función restricción. La segunda ecuación encontramos la derivada parcial de p de nuestra función objetivo y nuestra función restricción. Y la tercera encontramos la función restricción. Entonces, para poder empezar a despejar y encontrar los valores, vamos a despejar la función 1 y la función 2. Si no estoy mal, la vamos a despejar con respecto a lambda, creo. Por favor, continuemos con el ejemplo. Entonces, sí, vamos a despejar lambda en nuestra primera ecuación. Entonces, como observamos, el resultado va a ser, después de analizar pues matemáticamente y algebraicamente, vamos a tener que lambda va a corresponder a 17 veces las horas trabajadas elevadas a 4 séptimos. Y pues entonces, bueno, multiplicado así por 5 veces el capital invertido elevado a un exponente negativo. Todo eso dividido entre 1311, que es el producto de 3 y 4370. Entonces vamos a despejar lambda en la otra ecuación, para posterior igualar y encontrar un valor. Entonces en este caso, como podemos darnos cuenta, el valor de lambda va a ser 68n elevado a la menos 3 séptimos, que se multiplica así por 5 veces el capital invertido elevado a los 3 quintos. Todo eso partido en 112.131.000. Listo. Bueno, entonces ya sabemos que por una parte lambda equivale a, bueno, sabemos ya pues teniendo los dos valores de lambda, podemos igualar. Para poder hacer pues por método de igualación, podríamos encontrar P, que sería el capital invertido. Y ese capital invertido va a ser igual
a 12.200, no, perdón, 112.131 veces las horas trabajadas partidas entre el producto de 4 por 1.311. Dado que ya tenemos dado que ya tenemos un valor como tal para P, procedemos a despejar en la tercera ecuación, si no estoy mal. Entonces, viendo esto, y ya sabiendo que P equivale a esto, entonces procedemos para encontrar lo que vendría siendo el número de horas trabajadas. Pero acá encontramos ya pues como con algo analítico, y es que el dominio pues no puede ser negativo, dado a que no habrán horas trabajadas negativamente. Por ende, solo se va a tomar el valor de n positivo. Ya encontrando este valor de n positivo, podríamos saber, podríamos saber qué tantas horas se necesita para producir tantos litros de aceite de acuerdo al presupuesto y de acuerdo al capital invertido por las horas trabajadas. Entonces, si miramos a continuación, encontramos que P va a tener este resultado, que pues los cálculos un poco largos, creo que pues fue más por el hecho de no perderse en el proceso. Entonces encontramos que P va a ser 4.893,10, que pues en este caso va a ser el capital invertido por 25 horas de trabajo, 25,56 horas de trabajo. Entonces miramos que si que al reemplazar en la función restricción, vamos a tener que no sobrepasa el valor del presupuesto dado. Por ende, pues entonces esa sería la opción que más que pues más le conviene a la empresa para generar la cantidad de litros. Si no estoy mal, con estos valores encontramos que la empresa puede generar un estimado de 98.618 litros con estas condiciones de, de capital invertido y de horas trabajadas. Y si intentáramos reducir o minimizar las horas trabajadas, encontramos que la cantidad va a ser o menor o mayor, pero en caso de que sea mayor, el presupuesto pues no va a alcanzar para suplir la producción, ¿sí? Entonces, como primer ejemplo, traíamos a la mesa este. Como segundo ejemplo, pues vamos a encontrar los puntos extremos de una función de acuerdo a una restricción. Entonces, esa función es de tres variables y son tres puntos ubicados en un espacio. Eh, Estos tres puntos pues van a estar ubicados dentro de una esfera que como se puede dar, pues como se puede ver en G de X, Y, Z, esa va a ser la esfera, y tenemos que encontrar los puntos en donde los, los puntos extremos de esta esfera. Entonces, pues ya teniendo en cuenta los datos, sabemos que nuestra función de restricción va a ser G de X, Y, Z. Nuestra función objetivo va a ser F de X, Y, Z. Entonces acá encontramos como, acá pues volveríamos a tener todo desde el principio. Y acá pues sí, perdón, se me había olvidado agregar el valor de las derivadas parciales, que se entienden más como el gradiente de las funciones, ¿eh? Entonces ya empezando a analizar y a aplicar el tema de derivadas parciales, encontraríamos los siguientes resultados. De acuerdo a, de acuerdo a lo que nos indica la función lagrangiana. Entonces ya tenemos en cuenta que los valores de X, Y y Z, pues por ejemplo para X va a ser 1 sobre lambda veces, Z va a tener 5 sobre lambda veces y Y va a tener 3 sobre lambda veces. Bueno, entonces dado que 3 sobre lambda veces puede verse como 3 por 1 sobre lambda, entonces tendríamos que Y va a ser igual a 3X. Asimismo 5X. Ya pues encontrando el valor de X, podríamos estimar los puntos extremos de la esfera. Y eso es lo que se da a continuación. Sabemos que X puede tomar valores de más 1 y menos 1. De acuerdo a esto, encontraríamos los puntos extremos, en donde el primer punto
podría ser 1,3,5 y el otro podría ser -1, -3, -5. Ubicados en el espacio, pues serían de la siguiente forma. Y pues estaremos haciendo lo que nos está pidiendo el problema, eh, que sería encontrar los puntos extremos de la esfera. Entonces, esos serían como los dos ejemplos que pues quería compartir con ustedes. Bueno, en este momento vamos a ver las aplicaciones, algo mucho más gráfico a lo que ya explicamos como en la teoría. Entonces, para comenzar, iniciaremos con biología. La idea en este momento es maximizar el área de muestreo de una parcela sujeta a un perímetro específico, es decir, vamos a buscar cuál es la imagen la forma geométrica que mejor tenga, que nos dé una mayor área. Después de esto vamos a establecer un invernadero con dos materiales distintos, es decir, se va a construir con vidrio y con plástico. Y ese invernadero va a tener un volumen establecido específico buscando minimizar los costos para su elaboración. Al final vamos a maximizar la cosecha de lo que vamos a hacer en el invernadero. Son dos especies, Garcina mangostana y Lychee chinensis. Esas son las dos especies que vamos a cultivar ahí. Y mediante el uso de Lagrange, es decir, nuevamente vamos a usarlo 3 veces en una sola aplicación, vamos a maximizar la producción de las especies. Listo, entonces tenemos acá la parcela, si están viendo la imagen, ¿sí? Sí, 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 Entonces, esta es la parcela que vamos a tener en cuenta. Entonces va a tener un lado X, como lo vemos acá, un lado Y, como está aquí. Como les digo, vamos a buscar una parcela que tenga forma de paralelogramo con ángulos de 90 grados, es decir, o un cuadrado o un rectángulo, y que se pueda abarcar la mayor área de estudio posible usando 400 metros de una cuerda de polipropileno. Entonces, no me voy a centrar mucho en los cálculos porque pues creo que ya los vimos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sacar una función objetivo, una función restricción, la función objetivo sería el área, una función de restricción que es el perímetro que nos está dando, que son 400 metros. Sacamos el vector gradiente, como sabemos el vector gradiente consta de las derivadas de x, la derivada de y, igualmente en g, la derivada parcial de x, la derivada parcial de g. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es tratar de eliminar lambda. ¿Esto mediante qué? Tratar de igualar a los dos lados por lambda, lo que quiere decir que las dos ecuaciones, es decir, f de x sobre g de x, recordando que estas son las derivadas parciales, son iguales. Entonces sacamos derivada parcial de la función objetivo, que la tenemos acá, es decir, x por y. La derivada parcial sería y. Como ya dijimos anteriormente, estas derivadas se sacan tomando la derivada frente a x se saca tomando a y como una constante y la misma manera para y, tomando a x como constante. Entonces la derivada parcial de x sería y, la derivada parcial de y sería x. En cuanto a la función de restricción, la derivada parcial de x en la función de restricción sería 2, igualmente para y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la función en la ecuación, la igualdad que ya teníamos anteriormente. Acá simplemente reemplazar valores no es nada complicado, por lo que tenemos dos ecuaciones, es decir, 2 por 2. Tenemos dos ecuaciones con dos variables. Y igual a x, que es a lo que llegamos con las cuentas que estamos haciendo ahorita, y la función restricción que teníamos inicialmente. Entonces, aquí simplemente reemplazar, sabemos que y es igual a x, y despejamos x, a lo que llegamos es a esto. Es decir, que la forma geométrica más óptima es un cuadrado de 100%. Esto se puede comprobar mediante una tabla tomando los valores. Entonces acá tenemos el valor que nos dio a nosotros y podemos comprobar que el área es de 10.000 metros cuadrados. Comparándola con otros valores, podemos ver que realmente sí es el máximo área, la máxima área que podemos tomar.
¿Listo? Entonces esta parcela se va a cerrar. Acá ya va a ser algo un poco más de biología. La parcela se va a cerrar con unos tubos de PVC. Esto es un hilo de polipropileno, pues es una cuerda. Entonces en biología lo que hacemos es tener estas parcelas permanentes para hacer unos muestreos de esta zona. Normalmente tienen estas medidas que son 100% metros y esto se hace mediante georreferenciación, es decir, nosotros tenemos que llegar allá con un GPS, poner el GPS en la esquina para georreferenciar ese punto. El GPS tiene que ir estandarizado con unas coordenadas que son WGS84 y ya pues cerraríamos la parcela de 100%. Ahora para la segunda parte vamos a hacer el invernadero donde vamos a tener las plantas que vamos a cultivar. Entonces este sería el invernadero. Acá hay que tener en cuenta, bueno, algunos factores. Primero, lo que ven en un azul más claro, que tiene así cuadraditos, son vidrios. Y la idea es que estos vidrios vayan en la zona del recorrido que va a ser el sol. ¿Vale? Entonces el sol viene de acá, se va a hacer por esta parte, se va a esconder por acá. Lo que quiere decir que siempre vamos a tener sol en la zona que está el vidrio, que es importante para las plantas que el sol llegue directamente. Entonces aquí por los lados vamos a tener plástico, porque primero el vidrio va a salir mucho más costoso que el plástico, entonces necesitamos minimizar costos. Entonces acá es donde entran los multiplicadores de Lagrange, que lo que van a hacer es ayudarnos a buscar que usando tanto el vidrio como el plástico se pueda sacar un invernadero con el menor costo posible. Entonces nuevamente, aquí ya me voy a saltar todos estos pasos porque estamos haciendo básicamente lo mismo que les dije anteriormente. Tenemos ancho X, alto Y, fondo Z. La función de restricción, la función objetivo, y los cálculos son exactamente los mismos, es una igualdad. Traté de hacerlo como muy sencillo para que no fuera tan complicado el tema. Aquí llegamos a que X va a ser igual a 2Y. Entonces igual tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a reemplazar las incógnitas y vamos a llegar a que X va a tener un valor de 7.746 metros. Y Y, que era el que estaba acá arriba, un valor de 3.873 metros. Igual, hacemos la comparación en el cuadro y nos damos cuenta que es este que tenemos acá, este que tenemos acá, y nos va a dar el costo menor, que son 4.916.933. Realmente todo esto traté de hacerlo como lo más cercano posible a la realidad, es decir, estos valores pues fueron consultados como el precio de cada vidrio, el precio del plástico, etcétera, etcétera. Todo es, o sea, este sería el valor si se hiciera algo real. Entonces este sería el invernadero y por último, vamos a buscar maximizar la cantidad de árboles que se puedan cosechar de dos especies. Entonces, como les dije anteriormente, una es Garcina mangostana, la otra es Lychee chinensis. Y con un costo de producción máximo, que es el que nosotros le vamos a poner, pero pues esto lo vamos a ver en una aplicación a la economía más a la biología. Porfa, el micrófono. Ahora pasamos a la aplicación en Economy, pero Santiago, la anterior. Ya. En el campo de la economía se le dan bastante uso a los multiplicadores, pero bien, primero vamos a ver esto porque tanto los consumidores como los negocios se esfuerzan por maximizar su utilidad. David, un segundito. David, perdona, es que escucho un pito, no sé quién es. Ya. Tanto los consumidores como los negocios se esfuerzan por maximizar su utilidad. Por el lado del consumidor, lo anterior significa obtener el nivel más alto de satisfacción
de los bienes y servicios. Por el otro lado, para los negocios la utilidad máxima significa maximizar el beneficio recibido. Sabiendo esto, ahora se puede ver la aplicación de los multiplicadores de Lagrange. Los consumidores tienen ingresos limitados para la compra de bienes y servicios que quieren adquirir, y las empresas cuentan únicamente con la tierra, trabajo y capital limitado para la elaboración de sus productos. Estos recursos limitados presentan algunas restricciones. Por esta razón, el reto es buscar la forma de lograr la satisfacción o beneficio máximo en las restricciones dadas, según el caso. También se presenta como otro reto, este es más específicamente para las empresas, siendo el de minimizar los costos de producción. Es en estos casos que se aplican los multiplicadores de Lagrange para superar los retos. También hay que saber que los multiplicadores de Lagrange aplican el cálculo diferencial, implicando el cálculo de derivadas parciales hasta los temas de optimización restringida. Veamos un ejemplo. El dueño del negocio puede hacer uso de este método para maximizar la utilidad o reducir los costos de producción. Esto debido a que el negocio cuenta con solo una cierta cantidad de dinero para invertir y con esto lo lograría con más dinero, llevándolo a su crecimiento. Ahora supongamos que hay un consumidor que deriva la utilidad de coleccionar figuras de acción. Entonces podría hacer uso de este método para hallar el número óptimo de figuras para conseguir la utilidad debido a que solo cuenta con 300.000 de ingresos disponibles para usar. Para identificar el multiplicador de Lagrange, se representa en la ecuación con la letra minúscula lambda. En economía representa la tasa de cambio en la utilidad relativa respecto al cambio en la restricción de presupuesto. Puede variar según el caso. Lo anterior se conoce como el valor marginal, es decir, el aumento en la utilidad ganada derivada de un aumento en la restricción presupuesto. Basándonos con los resultados obtenidos a través de un análisis con multiplicadores de Lagrange, una empresa e incluso una persona tiene una base empírica para poder tomar una decisión sobre la maximización de la utilidad que se desea obtener, sujeta a los cambios que se puedan dar en las restricciones externas. Vamos a dar un ejemplo de aplicación, como lo mencionó Santiago, que es de que la función producción de la cosecha está por Px, Y, igual a 4x más xy más 2y. Y se dispone de $600.000 para invertir. Y los costos de cosechar la especie Garcinia mangostana, que se representa como X, es de 23.000. Y el Lichi chinesis, representado con Y, es de 29.000. Hay que determinar las cantidades para maximizar la producción. Se tiene una función objetivo y la función restricción. No voy en los cálculos, como muy bien lo dijo Santiago, pues se repiten exactamente igual que en el ejemplo de él. Todo lo que llamas aplicado a la economía. Se desarrolla la maximización partiendo de lo que ya se presentó anteriormente. Se hallan los gradientes, se distribuye lambda, se despega a lambda para hallar una igualdad entre dos expresiones y se hallan las derivadas parciales de la función objetivo y las derivadas parciales de la función restricción. Se reemplazan las derivadas parciales en la igualdad que se halló anteriormente, que se halló, y se despeja y, se reemplaza y en la función restricción para obtener x. Y se hace lo mismo con x para obtener y. Y al final se llega a que al ser un número de individuos necesitamos un número, se llega a que x es igual a 14,56 y como estamos hablando de un número de individuos se aproxima a 15. Y que y, pues también como se está hablando de un número de individuos, se aproxima a 9. Y que se concluye que para maximizar la producción y posterior cosecha, se deben tener en la parcela 15 individuos de la especie Garcinia mangostana y 9 individuos de la especie Lichi chinesis. Ahora pasamos con la aplicación de ingeniería mecánica. Listo, en las aplicaciones de la ingeniería mecánica pues encontramos tres que pues bajo mi criterio, o bueno, pues bajo mi juicio, bajo mi opinión, considero una de las importantes. Entonces encontramos la optimización de recursos, que pues en este caso vendría siendo como al área de la manufactura, de diseño, bueno, la manufactura de piezas o de diseños, el analizar curvas de potencia, que pues viene dado por un ejemplo que está en el proyecto y pues por otra parte de ese mismo ejemplo, y finalmente por el diseño de mecanismos óptimos según los requerimientos. Entonces, viendo esto, como las aplicaciones, mi compañera va a empezar con el diseño de mecanismos óptimos.
Ok, como todos saben, una de las ramas más importantes y más reconocidas de la ingeniería es el diseño de prototipos y mecanismos que hagan más útil, más fácil, más llevadera ciertas operaciones para ya sea empresas, personas, lo que sea. Entonces, para este tipo de problemas, para esta rama, es súper importante la optimización. ¿Por qué? Porque si a alguien, bueno, un ingeniero, le ponen un proyecto con ciertos requerimientos, él tiene que tratar de maximizar que esos requerimientos que le pongan estén lo más cercanos posible a lo que le pidan, ¿cierto? Pues claramente teniendo en cuenta las necesidades del cálculo, que no siempre va a ser exactamente, pero tiene que maximizar, digamos, si se necesita cierta potencia, si se necesita ciertas áreas específicas. El ingeniero tiene que tener la capacidad de maximizar, de optimizar hacia lo máximo esos requerimientos, pero también con esos requerimientos que son explícitos normalmente, vienen efectos negativos implícitos y son efectos que se deben minimizar al máximo para no afectar al diseño y que pues el cliente o el usuario se sienta conforme y pues tenga una utilidad el diseño o el proyecto que se está realizando. Entonces, partiendo de esta importancia y que además otra de las cosas que hay que minimizar normalmente que se tiene en cuenta es el costo pues de la inversión, de costos de materiales, siempre teniendo en cuenta también los requerimientos, pero pues se trata de minimizar también esa parte. Entonces, para eso, adaptándolo a estas condiciones, propuse un ejemplo, que es el que están viendo en pantalla, que para una armadura como la que se está mostrando, actúan bueno, una serie de fuerzas de tensión que se piden que se maximicen para un área total de la estructura de 2.500 metros cuadrados, que es el área que necesita el usuario que tenga, buscando también con que el costo total sea de 1.500.000, considerando los materiales y toda esta cuestión. Entonces, para resolver esto, tenemos que primero hacer un estudio de fuerzas, que, bueno, no incluye como tal fórmulas y desarrollo matemático para este ejemplo, pero voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Se debe hacer un estudio de fuerzas de dónde va a salir la función objetivo, que es la que deseamos maximizar o minimizar, pues por lo que tenemos que, en este caso, maximizar la fuerza de tensión entre estas, eh, con las variables de altura, de las alturas 1, la altura 2, la longitud de la base y el peso que viene pues ya de la masa de los materiales, que es algo que influye también en el costo. Listo. Ahora, como sabemos, como lo podemos notar, tenemos dos funciones restricción. Una que es el área y otra que es el costo total. Además, considerando que puede que para cada vara de la estructura se necesiten aplicar ciertos materiales que la hagan más resistente o más útil para la funcionalidad que se necesita. Entonces, en base a esto también se generan la función restricción, que pues una función restricción que va de acuerdo al área y otra función restricción que va de acuerdo al costo del mecanismo que se está diseñando. Ese es como un ejemplo de utilidad para la rama del diseño. Listo, pues ya como lo explicó mi compañera, pues también el tema de la optimización de recursos y pues creo que ya de hecho lo explicó muy bien. Pasamos como que al otro ejemplo, que es en donde pues yo quería aplicar pues lo que sería multiplicadores de Lagrange. Y es que pues encontramos, hay un ejemplo que nos dice que ahí tenemos una empresa generadora de energía eléctrica, obviamente, y esta lo genera a raíz de un caudal que está represado y en ese caudal pues va a variar, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que se nos pide en el ejemplo es determinar cuál es, bajo qué caudal las turbinas va a generar la máxima, pues sí, van a generar la máxima producción de energía. Entonces, pues, digamos que gracias a los multiplicadores de Lagrange se puede hacer este cálculo y también de acuerdo a
a ecuaciones que pues se vieron físicamente expresadas de acuerdo al teorema de Bernoulli. Entonces, si pasamos a la siguiente página, por favor, encontramos que pues la ecuación, pues tenemos digamos, como que diferentes sistemas de ecuaciones en donde pues de acuerdo al desarrollo algebraico y diferencial encontraríamos lo que vendría siendo bajo qué tanto caudal necesitan las turbinas pues para generar su, pues para, sí, como se dijo antes, generar la máxima capacidad. Entró el tema de analizar curvas de potencia, porque si nos damos cuenta en la última imagen, por favor, Santiago, cada turbina va a generar, pues tiene cierta potencia que pues genera debido a cierto caudal. Entonces, esta sería la gráfica que tendríamos si tuviéramos un caudal neto, que pues, o sea, un caudal en donde que sea compartido o distribuido para las tres turbinas, encontraríamos esta curva de nivel, en donde pues se expresaría la capacidad de cada turbina. Entonces, con los multiplicadores de Lagrange encontraríamos lo que sería la máxima generación de acuerdo a un flujo constante en las tres turbinas. Entonces, creería que esta sería una de las aplicaciones. Y como conclusión, pues viendo ya la mayoría de ejemplos que hemos hecho, vemos que los multiplicadores de Lagrange pues se centran, o bueno, comúnmente suelen verse en temas aplicados a la economía, que pues es reducir costos y demás. Pero pues como lo ha explicado bien Santiago y mis compañeros, vemos que no solamente es para eso, sino que pues también podemos optimizar lo que serían espacios, áreas, optimizar o encontrar extremos o puntos críticos en diferentes funciones que pues tengan que ver con más variables que sean más aplicadas al entorno de cada uno. Entonces, por ejemplo, Santiago con el tema del invernadero, mi compañera Emily, pues con el tema de encontrar la resistencia a las armaduras y demás. Entonces, pues esta sería como que nuestra exposición de acuerdo al tema de multiplicadores de Lagrange. Y pues creo que nos hemos extendido demasiado. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias por su atención. Vale, vale, vale. Muy bien, chicos. De pronto, no me quites por favor la presentación. Solo dos cositas me gustaría agregar. La primera, al principio cuando haces el desarrollo teórico, vi que colocaban el f de xy igual a un k, ¿cierto? En la función objetivo. Solo o sea, una pequeña cosita, y es que no es un igual a un k porque eso sería una curva de nivel, ¿listo? O sea, eso no se iguala a un k, sino es solo el f de xy, la que es la curva de nivel es la restricción, o sea, es un pequeño detalle. Dos, Jason, en el cálculo que haces al principio, en el que estás encontrando el N y el P, en Sí, el señor. aceite de palma, creo que hay un pequeño error aritmético que me gustaría que miraras cuando haces el N cuadrado, cuando resuelves la ecuación. Entonces sería bueno que lo revisaras. Por lo demás, los felicito. Realmente fue una exposición muy buena, quizás de las mejores que me han hecho. Entonces, pues, siento que lo disfrutaron, siento que disfrutaron hacer este proyecto. Me parece que fue así, porque se nota la dedicación. Entonces, pues la nota se las daré más tarde. Espero que se las daré más tarde, no se las voy a decir acá. Pero sí me gustaría, de cierta manera, que me cuenten si esperaban, de cierta manera, si esperaban encontrar todas estas aplicaciones en un sencillo curso de cálculo diferencial. Tomando la palabra, la verdad no. Pues pensé que el cálculo diferencial, o pues bueno, ya lo que venía acostumbrado al colegio y pues a mis estudios anteriores, pues como que era nada centrarse en los números. Y pues no veía como que una praxis con el tema del cálculo y pues ya aplicado a la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que sí fue bastante interesante y pues como se lo comentó, se gozó, se disfrutó mucho el proyecto porque pues se encontraron como más motivaciones a seguir la carrera y pues a enfocarse en otros ámbitos. Yo Sí. también completamente lo que dice Jason. Sí, uno siempre ve las matemáticas como muy abstractas, como muy algo súper lejos, que bueno, se ve bonito en los cálculos, pero pues a la hora de verlo, pues como que no se da mucho.
Entonces, pues encontrar esas aplicaciones, encontrar que funciona tanto, que como que simplifica tanto también las situaciones, porque digamos, para mi ejemplo, pues sería un chorrero ponerse a hacer prueba y error, pues ya tener como esas funciones, esa optimización, pues ahorra muchísimo trabajo y eso es como lo que dice también Jason, o sea, da como motivación para continuar, para verlo más real y para verlo más aplicable. Entonces, no me lo esperaba y me gustó. A mí igual, o sea, y en el proyecto, sobre todo, o sea, cuando para desarrollar los ejercicios, fue bastante interesante porque como que uno entendía más fácil con todo lo aprendido en el curso de cálculo. Fue mucho más fácil entender los ejemplos y todos los desarrollos que se hicieron. Eso fue bastante bueno. Yo siento que fue ir más allá. Me refiero a que siempre que estábamos buscando como información y esto, el método de Lagrange siempre se aplica más que todo a la economía. Entonces fue el hecho de saber manejarlo y buscar una aplicación a la carrera de nosotros, pues realmente fue satisfactorio lograrlo. Bueno, chicos, pues muy bien, los felicito de igual forma. Les pediría solo que esta presentación la suban al Classroom para que sus compañeros también la puedan tener presente, la puedan revisar. Me gustaría, por favor, que la compartieran, la subieran al Classroom. Eh, no solo que me envíen el trabajo escrito, sino que la suban para que todos sus compañeros la puedan ver. ¿Listo? Por favor. No es más, para ustedes no es más. Y bueno, quedaría con quien sigue. ¿Listo? Muy bien. Bueno, una cosita antes. No sé si alguno de sus compañeros tenga alguna pregunta para hacerles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Pues la verdad no, me pareció muy chévere la exposición completa y pues quedó la verdad bastante claro el tema. Entonces no, de momento no hay ninguna pregunta. Se esmeraron. Listo, Pues nada, chicos. muchas gracias y pues esperamos que les haya gustado el tema. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿quién sigue ahora? Yo, profe. Listo. Dale a ver cuántos grupos logramos cubrir. Entonces, dale a ver. Sí, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, buenas noches. Yo soy Camilo López, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación. Y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la diferenciación numérica en MATLAB. El tema lo voy a tratar orientado un poco a diferenciales ordinarias y a derivadas, bueno, lo que yo considero como derivadas simples, que es como derivadas de funciones sencillas, de funciones de una variable o de dos variables, pero pues que no son tan complejas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es MATLAB, de las funciones que presta. Este es un programa de programación que nos puede ayudar para solucionar problemas con respecto a matemáticas en muchos campos de la ciencia. Es un programa que ayuda al modelo y al análisis de diferentes tipos de ecuaciones, no solamente en el área del cálculo, sino también en distintas disciplinas de las matemáticas. Tiene muchísimas herramientas que pues le pueden servir a uno en el futuro, digamos, como vimos en el tema anterior de los compañeros de los multiplicadores de Lagrange, también puede ayudar, digamos, a hacer esas diferenciaciones o hallar esas derivadas que necesitamos para hallar los puntos críticos. Esta aplicación pues nos puede proveer todas esas herramientas para, digamos, agilizar el trabajo y también que lo hace de la manera más eficiente, ya que pues presenta diferentes funciones para diferenciar diferentes tipos de ecuaciones que a veces pueden ser rígidas o no rígidas, y eso es un tema que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, primero vamos a ver como el problema que se quiere tratar, y pues
que es que en el mundo actual el desarrollo de las matemáticas y el desarrollo de la ciencia pues es bastante avanzado y pues se necesitan programas que nos ayuden a realizar cálculos de manera sencilla y pues que lo hagan de una manera bien estructurada con algoritmos que sean fáciles de entender y que podamos replicar en cualquier momento. También que lo podamos describir de una manera muy fácil y que podamos resolver, pues, para el caso de este curso de cálculo diferencial, pues que podamos resolver ecuaciones diferenciales de primer grado de manera sencilla por medio del uso de la aplicación de MATLAB. Entonces, bueno, ¿qué es MATLAB? MATLAB se presenta como un programa de programación matemático de nivel de lenguaje avanzado. El lenguaje avanzado, pues, es un lenguaje que está bien estructurado y que, pues, es sencillo de comprender para cualquier persona que quiera aprenderlo. Es un programa que tiene múltiples enfoques, tanto en el campo de la educación como en el campo de la industria. Digamos, no es un programa que solamente sirve para hacer trabajos matemáticos de universidad, sino que también sirve para modelar problemas reales, problemas complejos de la vida cotidiana y para hacer análisis de datos y comportamientos, digamos, de elementos, pues dentro de los diferentes campos de las industrias, como lo son vehículos para aerodinámica, y los usos que tiene MATLAB, pues son bastante extensos y su uso pues es muy alto en diferentes industrias donde se trabajan cálculos bastante complejos. También otra de las cualidades, otra de las cosas importantes de MATLAB es que es un programa que maneja una estructura matricial, lo que quiere decir que, digamos, cuando uno trabaja con problemas de varias variables, las puede ir citando, digamos, las puede ir nombrando dentro de una misma variable y no tiene que ir creando variables independientes para trabajar problemas de varias variables. Podemos hacerlo dentro de un vector y trabajar, digamos, también diferentes momentos o diferentes posiciones de nuestros problemas, digamos, para mirar diferentes posiciones de la X, también las podemos trabajar dentro de un mismo vector para así economizar espacio y también el tiempo de trabajo dentro del mismo programa. Entonces, algunas herramientas de las más importantes, yo creo, respecto al curso para la derivación, son las herramientas de derivación simple, que llamo yo, para entenderlo un poco mejor. Y pues estas herramientas de derivación simple es una función que se llama diff. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es, pues, primero nosotros, como vemos dentro de las imágenes, lo que hace la función diff es hallar la derivada de una función que ya hemos establecido dentro de una variable, y pues lo que hace es diferenciar los elementos dentro de esta variable que hemos definido y pues hallar la derivada respecto al valor que nosotros hayamos definido dentro del lenguaje. Entonces, para entender un poquito mejor la sintaxis de cómo maneja, entonces, la derivación simple que maneja el programa lo hace con una variable o lo puede hacer con dos variables. Entonces, para la derivación con una variable, lo que hacemos dentro del programa, la sintaxis y el lenguaje que se usa, entonces primero usamos la función sims, que es declarar las variables, que es el paso 1. Con esa función sims lo que hacemos es que declaramos esta variable como una variable que se va a ver expuesta a algún tipo de cambio o que pues puede ir cambiando a lo largo de la función. Luego lo que hacemos es declarar nuestra función dentro de una variable, dentro de un término cualquiera que se declara dentro de la sintaxis como f. Para este ejemplo, pues usé f igual a x a la 3. Y luego aplicamos la función de diferenciación. Para aplicar la función de diferenciación, lo que debemos hacer es pues crear otra variable nueva y dentro de esta aplicamos la diferenciación a nuestra función que ya habíamos declarado anteriormente, llamándola pues con el nombre que le hayamos colocado, ya sea f, y o pues el nombre que le quede más fácil a uno para recordar. Y también, entonces, como les había comentado al principio, la cuestión de que la programación del lenguaje es matricial, entonces
Con la función diff no solamente podemos hallar la primera derivada directa de la función que deseamos, sino que también podemos hallar la enésima derivada de cualquier función. Como vemos en el ejemplo donde dice segunda derivada, entonces dentro del lenguaje, cuando digamos se le coloca diff de la función que queramos, coma, ese 2 lo podemos reemplazar por cualquier número que queramos, siempre y cuando la función sea derivable en ese punto. Digamos, podríamos hallar, para esta función, podríamos hallar la tercera derivada e incluso la cuarta derivada. Entonces, para el ejemplo, sería la segunda derivada, que sería 6x. Y pues la cuarta derivada sería 4x y el programa lo haría de manera automática. Y pues esto se puede usar, digamos, también como una función más grande dentro del programa. Podemos guardar, digamos, hacer una función que diferencie, que haga la diferencial ya automáticamente y la podemos guardar como una función del programa propia y la podemos usar cuando la necesitemos sin necesidad de reescribir nuevamente todo lo que tenemos ahí. MATLAB también nos permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, para hacer derivación simple en varias variables, el procedimiento es más o menos el mismo, con la diferencia que cuando declaramos nuestras variables simbólicas, lo que hacemos es que pues ponemos la cantidad de variables que va a tener nuestra función. En este caso, pues colocamos 2 variables, pero pues podemos colocar tantas variables como nuestra función lo requiera. Y pues la cantidad de variables que coloquemos, pues no tiene ningún problema. Luego lo que vamos a hacer es igual que en el igual que en el ejemplo anterior, vamos a escribir nuestra ecuación, pero en este caso, para guardar, para que la sintaxis no se confunde, para que el programa lo haga las operaciones de manera más correcta, lo que hacemos es escribir cada término de la función que se vaya a sumar dentro de un paréntesis para que pues haga el proceso interno primero dentro de los paréntesis y luego proceda a hacer los procesos externos que están por fuera de los paréntesis para que pues así quede mejor diferenciada. Eso es solamente una cuestión de sintaxis dentro del programa. Luego, lo que hacemos es hacer la diferenciación parcial de cada uno de los valores que queramos diferenciar. Para este caso, pues tenemos la derivada primero con respecto a x, entonces dentro de la sintaxis es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es abrir una variable diferente, colocar f de x, para este caso igual a diff de la función que ya habíamos declarado antes, coma, y en ese espacio colocamos la derivada parcial que deseemos encontrar. Entonces, para este caso, pues hicimos la derivada parcial de x y la derivada parcial con respecto a y. Y pues el programa nos da el resultado de las derivadas parciales, o si solamente queremos la derivada parcial con respecto a x, pues podemos solamente con respecto a x, o si queremos con respecto a y, solamente con respecto a y. Eso ya depende del uso que le queramos dar. Entonces, aquí viene una de las cosas que me pareció más chévere y más importantes de la diferenciación que maneja MATLAB, y son las ecuaciones diferenciales ordinarias, y se trabaja con las funciones ODE, de las siglas en inglés, Ordinary Differential Equations. Estos solucionadores ODE lo que hacen es manejar, pues lo que hacen es hallar soluciones numéricas para ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden ser rígidas o no rígidas. Cuando se habla de ecuaciones diferenciales rígidas o no rígidas, se habla de ecuaciones donde, digamos, existe un término que interactúa con la ecuación, que puede ser fijo, que puede variar, y que es o demasiado grande o que puede ser demasiado pequeño. Entonces, cuando este término que interactúa con la ecuación es demasiado alto, pues la ecuación tiende a volverse rígida, porque pues el tiempo para calcularla
se vuelve demasiado grande, y cuando es demasiado pequeño, de la misma manera, pues se convierte en rígida porque va a manejar demasiados decimales y el tiempo para calcular el resultado el resultado numérico de esta ecuación, pues va a ser también demasiado. Entonces, tenemos solucionadores no rígidos, que son los tres primeros, que lo que nos ayudan es pues, a solucionar ecuaciones diferenciales que no tengan términos que varíen con tanta magnitud, que sean términos normales, que tengan una variación considerable, pues que no consuman tanto tiempo dentro de la función misma. Y tenemos los solucionadores rígidos, que lo que nos ayudan, pues tienen una precisión, digamos que un poco más baja, pero pues nos ayudan a solucionar problemas de ecuaciones rígidas con términos que varían demasiado o que tienen una variación muy alta o muy pequeña, y pues que nos ayudan a solucionarlas con menor tiempo y pues en algunos casos tal vez con un poco más de precisión que los solucionadores no rígidos. Pero pues esto no quiere decir que no podamos usar un solucionador no rígido dentro de una ecuación con términos que varían demasiado, porque pues si quisiéramos una exactitud mayor podríamos hacerlo, pero pues dentro del programa por cuestiones de tiempo tomaría pues muchísimo más tiempo el programa solucionarlo por ese método. Cada solucionador utiliza un método diferente que pues la verdad por cuestiones supongo yo que seguridad de la página no habla demasiado sobre cómo trabaja cada solucionador, pero pues sí hace alusión bastante que digamos cada solucionador lo que hace es usar lo que hace es reducir el tiempo o usar ecuaciones diferentes o métodos diferentes para solucionar cada una de las ecuaciones. Entonces, bueno, estos solucionadores están creados para solucionar ecuaciones diferenciales de primer grado, pero también podemos solucionar ecuaciones diferenciales dentro de los ejemplos que vi, ecuaciones diferenciales dentro de segundo grado. Y para ello, pues, podemos usar una sintaxis que es un tanto sencilla, que pues nos permite poner ecuaciones de segundo grado dentro de estos solucionadores y pues hallar la solución de diferenciales como la que podemos ver acá, que es este ejemplo es el oscilador de Van der Pol, que es una ecuación diferencial de segundo grado, la segunda derivada de x respecto a la derivada del tiempo al cuadrado, y pues tiene, digamos, a lo que les hablaba yo del término que varía mucho, digamos, en este caso, es este mu. Este mu, como puede ser, digamos, un 1, también puede ser 1000 o 2000 o 3000, y pues dentro del programa, para el cuando se maneja un valor de este término de 1000 o 3000, pues es mucho mejor usar solucionadores no rígidos, o cuando se manejan términos de 1, 2 o 3, o términos un poco más pequeños, pues es mejor usar solucionadores no rígidos, y cuando es demasiado grande, pues usar solucionadores para ecuaciones diferenciales rígidas, porque este término va a afectar demasiado la ecuación y va a hacer que el tiempo que se necesite para solucionarla sea más grande. Entonces, teniendo en cuenta que el programa solamente recibe ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que podemos hacer es pasar ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues en términos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, para este caso, lo que hacemos es que vamos a definir dos términos que son x1, que va a ser igual a x, y x2, que va a ser igual a la primera derivada de x. Entonces, cuando hallamos la primera derivada de x1, pues va a ser la primera derivada de x, que va a ser igual a x2. Y cuando hallamos la primera derivada de x2, va a ser igual a la segunda derivada de x, porque pues este ya es igual a la primera derivada. Y la segunda derivada es exactamente igual a esta parte de acá, solamente que pues con los signos opuestos, y pues reemplazamos en esta parte, reemplazamos los términos. Entonces, como x es igual a x1, entonces acá sería x1 al cuadrado, y la derivada de x respecto al tiempo, pues es igual a x2, y todo esto queda, digamos, de manera más simple, queda resuelto así, para que el programa pueda entender un poco, para que podamos meterla dentro del programa y así podamos hallar una solución a la ecuación diferencial. Entonces, una vez que pasamos nuestra ecuación diferencial en términos de una sola a primer grado,
de una ecuación diferencial de segundo grado a una ecuación diferencial de primer grado, lo que vamos a hacer es usar la sintaxis del programa. Entonces, la sintaxis del programa nos dicta que primero vamos a hablar este TS y este X1 es el tiempo de respuesta y la posición en la que vamos a colocar nuestra ecuación. O sea, la primera posición es como de dónde va a iniciar y dónde va a terminar la ecuación. Entonces, primero, para la sintaxis del programa, lo que nos pide es colocar el método. Luego, esta parte de acá, @tx, es una forma especial de escribir una función que se está guardando temporalmente para cuando uno está trabajando. Y el modelo, acá lo que vamos a hacer es a poner la ecuación o la función que ya guardamos, una ecuación que se debe guardar previamente. Entonces, esa es la función modelo o la función sobre la que vamos a trabajar, que es lo que acabamos de hacer, de pasar nuestra función de segundo grado a términos de primer grado. Y estos son unos parámetros que nos pide el programa para poder hacer, para poder hacer la solución de la diferencial, que lo que pide es los estados, o sea, los estados de la X, que es el X1, que fue la primera ecuación, o sea, que es la primera ecuación que encontramos de X, que es igual a X2, y X2, que es igual, pues, a la segunda derivada de X, pero en términos de primer orden. Este U son entradas o elementos que vienen a... Son entradas o elementos que vienen a afectar nuestra ecuación, pero pues en esta ecuación no es necesario poner entradas, o sea, no hay entradas que afecten el sistema diferencial. Y estos son los parámetros. Los parámetros, en este caso, los parámetros son... El parámetro es mu, que es el que va a entrar a afectar directamente a la ecuación y es el que va a variar. Este es el tiempo de integración o, digamos, el rango donde queremos que se vea nuestra función. Y estas son las condiciones iniciales que se van a definir más adelante para poder, en las que queremos que actúe nuestra ecuación o el punto de donde queremos que parta nuestra ecuación para poder ver el gráfico de la solución numérica que deseamos. Entonces, acá dentro del programa lo que hacemos primero, pues es, vamos a crear la función para guardarla. Dentro de la sintaxis del programa se guarda bajo la función, bajo el término de function. Esto se usa para pues guardar la ecuación de manera indefinida, o sea, para el tiempo que la necesitemos, y si la vamos a usar más adelante con cualquier otro problema. Entonces, acá se guardó la función de x igual a vanderpool, y acá se colocan los parámetros que va a llevar nuestra ecuación, que siempre, pues, para la sintaxis del programa, siempre deben ser los mismos. Que este t, que es el tiempo con el que va a interactuar, x, u, y los parámetros, que pues es mu. Mu es el parámetro con el que vamos a trabajar y con el que va a interactuar nuestra ecuación. Luego, estos estados, que son muy importantes, son pues las dos ecuaciones que hallamos anteriormente o las dos formas en las que expresamos x anteriormente y que se van a guardar más adelante dentro de un vector para poder, digamos, solucionar solamente el diferencial con respecto a x o el diferencial con respecto a la segunda posición de x. Luego ponemos nuestras entradas, pero como no tenemos entradas para este caso, pues no se van a colocar. Y por último, definimos nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, para la primera diferencial, que es de x1, vamos a colocar x igual a 2, y para el de x2 colocamos que es igual a mu por 1 menos x1 al cuadrado por x2 menos x1, que es la segunda ecuación que hallamos de nuestra diferencial escrita en términos de primer grado. Y por último, acá lo que vamos a decirle a la función es que pues nos dé la salida o lo que queremos que nos arroje cuando ejecutemos esta función, que lo que nos va a arrojar es la derivada lo que nos va a arrojar es esta función, la primera función de x1 y de x2 dentro de un vector. Entonces, ya después de haber creado y guardado esa función dentro del programa,
lo que vamos a hacer es a fijar los términos de nuestros parámetros o cómo queremos que nuestros parámetros trabajen dentro del programa. Entonces, para el caso que se trabaja en este ejemplo, vamos a fijar a mu en 1, la posición de x1 en el tiempo 0 la vamos a dejar en 2 y la posición de x2 en el tiempo 0 la vamos a dejar en 0. Dejamos x2 en 0 porque de momento no queremos saber esta parte de acá de la segunda diferencial, sino solamente pues cómo se comporta x con respecto al tiempo. Solamente queremos saber la posición y pues si entráramos a desarrollar este x2, lo que haríamos es desarrollar la velocidad con la que se comporta x con respecto al tiempo. Entonces, en esta parte ya es un poco más sencillo, porque lo que vamos a hacer es solamente a aplicar nuestro ODE o nuestro diferenciador de ecuaciones ordinarias, y lo que vamos a hacer es, pues primero vamos a definir el x0 o la posición, la condición inicial en la que va a arrancar nuestra función, que para este caso es 2,0, que como les había indicado antes, como esto se guarda dentro, esto acá es un vector, lo que el programa lo entiende como un vector. Entonces, la posición 2,0 va a entrar a interactuar en 2 en nuestra primera ecuación y 0 para nuestra segunda ecuación diferencial. Nuestro mu, que es lo que va a interactuar con nuestra ecuación, lo vamos a dejar dentro de 1. Este t-span es el tiempo o el área donde queremos que nuestra ecuación actúe. Esto es como el rango dentro del cual vamos a ver la solución numérica de nuestra diferenciación, y este u tenemos que declararlo igualmente, aunque no vaya a interactuar, porque pues eso ya es una cuestión de la sintaxis del programa. Entonces, para solucionar la EDO, lo que tenemos que hacer es escribir la sintaxis tal y como la vimos al principio. TS, y igual a ODE, que es la función que necesitamos, y con este arroba, tiempo, la función T de X, y acá llamamos la función que anteriormente se había creado, que quedó guardada como Vanderpool, con cada una pues, de los términos que colocamos, y la colocamos acá dentro del tiempo que deseamos que corra, o el rango, y pues acá en la condición en la que queremos que arranque. Después de esto, lo que nos va a mostrar es, ya les muestro la imagen porque no la cargué al parecer. Lo que nos va a mostrar es pues la solución numérica dentro del área o el rango que nos mostró, que le pedimos al programa, que sería una cosa más o menos así. Sí, se abrió la que era. Que esta sería la solución numérica para nuestra ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, esta es la solución numérica o el comportamiento de la ecuación diferencial de segundo grado de Vanderpool, pues para un periodo entre 0 y 30, un periodo de tiempo, que sería el rango, y pues esa es la ayuda que nos ofrece lo que nos ofrece MATLAB, pues para solucionar ecuaciones diferenciales de segundo grado. Pues eso es todo por el momento de lo que logré investigar, porque pues ofrece muchísimas más opciones, pero creo que el solucionador de diferenciales es bastante interesante y pues se pueden hacer muchísimas cosas más, pero pues requiere bastante tiempo y de conocer muy bien el programa también como tal. Y ahora sí, muchísimas gracias. Ok, vale, Juan, muy bien.
Solo tengo por mencionar unas dos, tres cositas. La primera, muy bien, te felicito porque igual estás tratando de entender un tema que es de ecuaciones diferenciales y eso es como un cuarto curso, ¿cierto? Entonces yo sé que se te complica de cierta manera asimilar ciertas cosas, sobre todo este que es el oscilador de Van der Poel, que pues genera una ecuación diferencial de segundo orden, como ya lo dijiste, y que de cierta manera lo convertiste en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿M? Hay de pronto dos cosas que sí me gustaría agregar en tu exposición y es la última gráfica que me pones. Hay un eje en X y un eje en Y, ¿cierto? Imagino que el eje en X es el tiempo y el eje Y debería ser quizás que X1 de pronto, ¿sí? Sí, profe, es X1. Ajá. Sería como X1, ¿no? Ajá. Y digamos que hay una cosa, y es que aparte de que MATLAB te va a pintar eso, uno podría hacer la gráfica de X1 frente a X2, ¿sí? No sé si de pronto lo miraste por ahí. Uno Mm, podría con MATLAB hacer la gráfica de X1 con X2 y eso te va a dar como una curva circular, más o menos circular, ¿sí? Una cosa así cerrada, ¿no? Y, y eso tiene que ver con el hecho de que el oscilador pues tiene un movimiento periódico, ¿no? De hecho, si tú miras, digamos, en otras plataformas para entender un poco mejor cómo se funciona ese sistema de ecuaciones diferenciales, ese que pusiste ahí de oscilador de Van der Poel, la curva está generada a partir de un campo vectorial. Y ese campo vectorial fue algo similar a lo que explicaron tus compañeros en la anterior presentación. No sé si lo alcanzaste a ver, de unas flechas que sí, se sí, sí, sí. movían como un flujo, ¿sí? Ajá. Entonces, también está enlazado con lo que está. Entonces, digamos, sería chévere que lo miraras y también ese oscilador de Van der Poel, ¿qué significado tiene por ahí? Por lo demás, pues me gustó tu presentación, estuvo bastante, bastante chévere. Igual lo puedes seguir completando y te vas metiendo en el tema. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿consideraste algún otro tipo de ecuación diferencial o por qué elegiste esta de Van der Poel? Pues elegí ese Vanderpool porque era pues uno de los ejemplos que estaba como mejor explicados y pues de momento no había considerado así ninguna otra porque pues me metí casi que de lleno a entender lo mejor posible esa solita porque pues a pesar de ser sencilla, tenía bastantes cositas ahí, términos un poquito más, em, ¿cómo decirlo? Términos más teóricos, no, términos más complejos, y pues me tocó investigar un poquito más para entender un poquito de ecuaciones diferenciales, porque como no hemos visto así demasiado al respecto, pues, y que me pareció interesante el oscilador, me pareció bueno y que pues se ha usado en varios campos de la ciencia, leí un poco que se ha usado en una parte de neurología, entonces esa parte me llamó un poco la atención que se ha usado en bastantes cosas y pues que a pesar de ser algo pues como tan simple, a simple vista, tiene muchas cosas que pueden ayudar y que son bastante útiles. Muy bien, Juan, te felicito. Muy buena presentación. Ya después tendrás tu nota entonces. Y muy bien. ¿Quién sigue? Ah, bueno, Muchas gracias. antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta para Juan Camilo o algún comentario? No, profe, que muy bien, que gracias por la presentación. Sí, estuvo muy chévere, muy completa. El tema parece interesante, pues sería interesante pues, aplicarlo, pero pues ya teniendo más conocimientos y estando como tal en ese curso de cálculo. Sería más como para el profesor en qué momento o en qué cálculo se podría empezar a ver como a tener un acercamiento hacia MATLAB. Creo Bueno, que yo te puedo responder esa pregunta.
Bueno, dale, Mira, dale. eso se ve en Mejor. ecuaciones diferenciales, pero digamos, si quieren empezar a trabajar MATLAB, creo que yo estuve mirando y la universidad tiene licencia. Entonces uno entra, se registra y hay un apartado donde uno dice, soy un estudiante y quiero revisar si mi universidad tiene la licencia. Y ahí te piden el nombre de la universidad, el correo, y pues ahí tú puedes ir mirando y ir aprendiendo, porque digamos, para hacer todas esas cosas de diferenciales, hay que aprender muchísimo de la sintaxis del programa, que pues no es complicada, pero digamos que sí es bastante extenso para poder llegar a hacer cosas que parecen pues un poquito simples, pero que pues a la final tienen su orden, pero pues si uno quisiera por uno mismo, pues uno puede hacer trabajos en MATLAB desde ya, porque la universidad presta esa facilidad. Listo, listo. Gracias. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por tu presentación. A todos, pues bueno, ahí les dieron una invitación tanto a MATLAB como a ecuaciones diferenciales. Hay un campo súper importante de las ecuaciones diferenciales y es cuando uno estudia sistemas de ecuaciones diferenciales con respecto a los sistemas dinámicos y muchas veces cuando se quiere modelar fluidos o cosas continuas, los sistemas de ecuaciones diferenciales le dan a una información, sobre todo si a ustedes les interesan esas cosas de teoría del caos, los sistemas de ecuaciones diferenciales están por ahí, ¿vale? Entonces, si están interesados en ecuaciones diferenciales o sistemas dinámicos, por ahí va el camino. Y ahí también el cálculo diferencial ayuda a entender y asimilar muchas cosas. ¿Por qué diferenciación numérica? Porque de cierta manera no siempre podemos controlar los problemas continuos y este oscilador armónico de Van der Poel es complicado de resolver analíticamente, así a mano. Entonces muchas veces es bueno utilizar este tipo de ayudas numéricas, computacionales, para poder acercarnos al problema y analizarlo, ¿no? Entonces muchas veces analíticamente no es fácil de resolver, entonces es bueno que uno también aprenda estas alternativas en caso de que analíticamente no sea posible, ¿vale? Muy bien, Juan. ¿Quién sigue? Profe, pues seguimos nosotros, pero lo que pasa es que yo me tengo que retirar muy a las 8 en punto, Sí, que tengo trabajo. estaba pensando en que nos dieron las 8. Bueno, estaba pensando en algo y es, ustedes tienen el examen ahorita el jueves. Entonces, una de dos. O movemos el examen para el martes y exponen los siguientes, o hacemos el examen el jueves y exponen el martes. Decían ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Qué prefieren? Profe, yo prefiero la opción del martes. ¿El martes qué? O sea, movemos el parcial para el martes y este jueves, entonces las exposiciones que quedan. Pues si no se complica, profe, todo bien. Pues hasta el momento me están diciendo que exponer el martes. Santiago, te queda mejor exponer el martes, dices. O sea, para hacer el parcial. No, yo hago parcial. Y pues sí, es un poquito más de tiempo, un poquito más de repaso. No te lo voy a negar. Por eso, o sea, El martes, sí, parcial martes y exposiciones jueves, para los que necesiten el tiempo. entonces corremos el parcial, muchachos. Y la exposición este jueves, los que queden, ¿sí? Hola. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Hagámosle. Dejemos el parcial para el martes. Listo, ahí tienen más tiempo. Me imagino que han estudiado, ¿no? Ese taller. Están finos en optimización. Igual lo que les dije, o sea, si les pongo en el parcial algo que puedan resolver con multiplicadores, no hay lío. De pronto, en la exposición sí no me hablaron un poco de
del criterio de segunda derivada en varias variables, pero me imagino que se les complica un poco, no hay lío. Creo que en el trabajo de pronto lo sustentaron. Entonces no hay lío, listo. Entonces las personas que falten expondrían el jueves, ¿listo? Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado preparar sus proyectos. Nos veríamos este jueves, ¿vale? Cuídense mucho. Y profe, tengo una pregunta. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. ¿Dónde, Sí, dónde puedo subir la exposición? Es que yo no alcancé a sí, subirla ayer. súbela en Classroom. Pero, Así pero abierto. en qué apartado? Porque es que, digamos, en el apartado el trabajo como tal, del proyecto, no la puedo subir porque ya se cerró, creo. Por eso, o sea, súbela ahí como si fuera un comentario a Classroom. No, o sea, no como un comentario en el proyecto, en donde subes la tarea, Sino sino para ahí todos. al tablón. Ah, ¿Listo? ok, ya. Listo. Gracias. Listo. No sé si alguien más tiene algo para decirme. Sí. ¿Alguien más tiene algo para decirme? O si no, ahí culminaríamos. ¿No? Bueno, pues espero que les hayan gustado estas exposiciones, que los motiven en su carrera, que vean que el cálculo diferencial sí se aplica a muchas cosas. Y nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Estamos hablando. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe.